Desde lo alto del cerro, donde la ciudad se dobla y se lanza, nace Territorio Vertical, una serie original donde el deporte, la cultura y la identidad se cruzan en las pendientes de Valparaíso. Territorio Vertical es presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Organiza y produce ADN Deportes y Pehuel. Amigas y amigos, estamos en Territorio Vertical y vamos a analizar, vamos a desentrañarnos, vamos a meter en la genealogía, el desarrollo de lo que es Valparaíso Cerro Abajo, esta carrera que por más de 2 décadas se ha tomado los cerros y las calles del puerto de Valparaíso, el puerto principal, y estamos acá con realmente un capo, un multicampeón, y aquí no es realmente carril, nada, es verdad, Sebastián Vázquez, que además es un coach de mountain bike, hay que decirlo primero, y voy a leerlo todo. Yo sé que te puede incomodar un poquito a Seba, pero campeón mundial Master Downhill 3 veces, 8 veces campeón de América, 16 veces campeón de Chile. ¿Estoy bien o no? Así es. Y campeón, y el primer campeón de Valparaíso Cerro Abajo, en 2003, ¿no? 2003, sí, la primera versión. El primer año. Seba, yo te quiero preguntar, quiero aprovecharte de un poquito como lo que vive el piloto, lo que vive el rider, cómo se prepara, cómo enfrenta una carrera tan adrenalínica y tan que uno lo ve como espectador, incluso yo como ciclista y criado en Valparaíso, pero uno dice, ¿cómo estos tipos pueden hacer esto? O sea, ¿cómo diablos saltan estas alturas? ¿Cómo cómo pueden escalar por las paredes? ¿Cómo diablos sucede todo eso? Y yo quiero saber, lo primero, ¿cómo fue para ti participar esa primera vez, ganar esa carrera? ¿Pero qué sentiste mientras te ibas desplazando a toda velocidad por las calles de Valparaíso? A ver, Valparaíso siempre, o el descenso urbano siempre ha sido una modalidad que es bien extrema, porque la verdad es que cualquier error se va a pagar con una lesión. A diferencia de arrastrarse por el suelo en la tierra, que es bastante menos desagradable que en el cemento siempre te va a cobrar. Entonces, en ese sentido, siempre tiene una dificultad extra en cuanto a los temores, a los miedos que todo piloto tiene de forma natural. Ahora, en esa primera versión, claro, no teníamos experiencia, no teníamos experiencia ni siquiera en la presión de los neumáticos, la puesta a punto de las suspensiones, nada. Así que fue toda una aventura. Yo incluso siempre lo cuento, yo llevé 2 bicis. Llevé una de descenso y una de descenso rígida, que es una bici que no tiene amortiguador trasero. Es más rápida en algunas partes, pero es más lenta en otras. Entonces probé ambas bicis y por las características del circuito decidí correr en la rígida, lo que para todos fue una decisión muy muy loca y muy arriesgada, y me resultó, porque sentí que la bici era la perfecta para ese trazado en particular. Seba, físicamente, ¿cómo te tienes que preparar por una carrera? Un piloto promedio que quiera participar de una carrera de estas características, ¿cómo tiene que prepararse ahí el organismo? A ver, un descensista tiene que primero dedicarle horas al descenso, ¿no? Pues en el fondo, para ir mejorando lo que es el pilotaje. En el caso del descenso urbano, dedicarle horas al descenso urbano, que no es lo mismo que el descenso en tierra. La sensación es distinta, la puesta a punto de la bici es distinta, los neumáticos, todo la puesta a punto en general es distinta. Pero en términos generales, lo que más manda aquí es el gimnasio. Tú tenés que dedicarle horas al gimnasio, tienes que pedalear también, obviamente, en las bicis normales, ¿no? La mountain bike de enduro o de cross country, o en su efecto ruta, ciclismo de ruta, porque requieres de tener un estado físico el mejor que puedas tener. Porque a la larga este deporte es quién es más rápido del punto A al punto B. Entonces, entre el punto A y el punto B hay varios factores, tanto geográficos como técnicos, pero también físicos. Entonces, en la medida que uno vaya cubriendo todos estos aspectos, vaya a lograr ser un mejor piloto o un deportista más integral al final. Pero hay que ganar masa muscular, conviene ser más potencia, resistencia. Más flaquito. ¿Qué es lo que es curioso, es una conversación que hemos tenido en el último tiempo con varias personas, porque hoy día, si tú te fijas en los mejores pilotos del mundo, tenéis 2 biotipos súper distintos. Tenéis los flacos, jóvenes, flacos, y andan topados, andan fuertes, y tú decís, pero no tienen ni músculo. Y tenéis los que son como boxeadores, unos toros, que claramente no te quería agarrar a combo con uno de ellos, y tienen otro biotipo y en el fondo cimentan más sus resultados en la potencia que en otras cosas. Independientemente que también puede ser muy hábil, pero tenemos 2 biotipos distintos. No hay uno estándar, como podríamos hablar del triatleta, que es más flaco, qué sé yo, o el maratonista, versus el gallo que hace 100 metros planos. Acá es bien variado, es una prueba de 3 minutos, aprox. Entonces necesitáis mucha potencia y claro, uno puede ser muy técnico, muy veloz, pero llega un punto en que el físico te empieza a abandonar y tenés que bajar el ritmo. Entonces, en la medida que yo tenga un mejor físico, soy capaz de llevar mi mejor ritmo técnico, más tiempo. Entonces, esa es un poco la ecuación que uno siempre está buscando. Estamos en Territorio Vertical y estamos analizando, estamos en la genealogía y el desarrollo de lo que es Valparaíso Cerro Abajo, y aprovechando a Seba Vázquez, que es un multicampeón,
que ha tenido la oportunidad de estar involucrado ya 2 décadas con el evento. Seba, la alimentación, ¿qué es lo que tiene que comer un corredor de estas características? Ahí es bien variado. En general, tratar de no comer alimentos procesados y que todo tu consumo de carbo o su efecto de azúcar sea bien acotado, porque si no es fácil estar comiendo más de lo que deberías comer. Yo en lo particular no es un ejemplo porque la verdad es que no me hace un mejor piloto ni mucho menos, pero yo soy pescetariano. Yo no como carne, pero sí como pescado y todos los días. Entonces trato de mantener un poco la proteína alta en base a ese rango de alimentación, digamos. Pero no como ni carne, ni pollo, ni chancho, pero es una elección personal. No tiene que ver con que sea mejor para ser un piloto o no, digamos. Seba, aquí tú me vas a aclarar si uno puede ser chauvinista o no, pero realmente es uno de los circuitos más complejos o el más complejo con estas características peculiares que tiene Valparaíso, porque es un circuito urbano, pero Valparaíso también tiene harta vegetación, maleza, tierra entre medio de los cerros, las calles no están todas particularmente terminadas. ¿Cómo se aborda eso? A ver, en el fondo, todo lo que es Valparaíso siempre va a ser bien sorpresivo, ¿no? Hay distintos tipos de obstáculos, distintos tipos de dificultades, y en el fondo uno lo que tiene que hacer es analizar cuáles son las más difíciles y en el fondo tratar de hacer seguro lo inseguro. Y eso en base a mucho análisis, en base a conversación con otros pilotos también, y tratando de ir despejando dudas que pueden salir muy naturales, sobre todo en obstáculos nuevos. Pero claro, el Valparaíso hoy día, si uno lo fecha, que es el más famoso de los circuitos, fue el segundo que se hizo a nivel mundial después de Lisboa, que fue solo un approach. Y hoy día, mi opinión es que es el más extremo del mundo, el de Valparaíso, al margen de que la pista la pueda implementar yo, o que se me ocurra los obstáculos a mí, es lo que dicen los pilotos. O sea, no es algo que se me ocurra a mí, digamos, yo es lo que pienso como piloto, pero por otro lado, los mismos pilotos siempre te hacen ver que esta es la carrera que esperan, que esta es la que quieren ganar, que esta es la más difícil, que es la que más nervioso los pone. Y son al final pruebas que tú tenés nervioso desde el campeón hasta el más lento. O sea, no hay alguien que esté tranquilo ahí en ese partidor. Oye, dime una cosa, o sea, cuando estás arriba a punto de partir, cuando ya te empiezas a desplazar, empiezas a bajar y se siente la gente, la presencia, realmente uno puede, eso te distrae, te da más ánimo. ¿Cómo es la relación ahí con el público en ese par de minutos que ustedes van a toda velocidad? Esa relación es bien particular de cada piloto, creo yo. A mí me pasa algo que cuando siento que estoy 100% en concentración, no escucho nada, absolutamente nada. Voy como en un túnel y concentrado en lo que tengo lo que tengo planificado, digamos. Y eso obviamente es de memoria y va muy de la mano del instinto, pero no escucho el público, es raro. Y cuando lo escucho sé que me desconcentré. Ahora, hay gente que lo escucha y lo motiva y le sirve. Pero me imagino que son concentraciones distintas, son pilotos distintos. A mí me resuena mucho el que si estoy bien concentrado es que no escucho nada. Amigos, estamos en territorio vertical y estamos desentrañando la historia, el desarrollo y eventualmente, por supuesto, el presente y el futuro de lo que es territorio vertical, perdón, de lo que es Valparaíso Cerro Abajo. Seba, los porrazos, las caídas, ¿cómo se recupera no solamente físicamente, sino que también mentalmente un corredor si tiene algún tipo de accidente en este descenso? A ver, las caídas en la tierra siempre son duras y puede ser sin consecuencia o no, pero en Valparaíso la condición se pone mucho más difícil porque el asfalto te tranca, te quema cuando te arrastras por ahí, la vereda, los postes, los fierros, Lo sé. todo eso no se va a mover un milímetro de donde está, a diferencia en el cerro que de repente yo le puedo mandar un rodillazo a una roca de 20 kilos, pero algo lo voy a mover. Entonces algo me va a disipar esa energía, acá no. Entonces uno tiene que estar muy, muy concentrado para que ese tipo de cosas no suceda. Y cuando sucede, bueno, ahí tenéis también una variedad de pilotos, ¿no? Tenéis los pilotos que son capaces de correr lesionados, como hace un par de años Thomas Slide corrió con el tobillo reventado porque tenía un 15 Increíble. total, lo vendaron, lo anestesiaron el tobillo y largó y ganó. No lo hagan en casa. Claro, esto no lo hagan en caso niña. Y después por otro lado tenéis gente que se demora un montón en salir de una lesión y volver a agarrar confianza.
Depende de la personalidad del piloto, básicamente, y cómo tiene esa relación con sus propios miedos y con los peligros. Oye, Seba, ¿cuántas veces pueden los riders probar la pista, chequear la pista antes ya de entrar en la competencia? Eso es bien interesante, porque aquí me voy a tirar unas flores. A ver. Porque yo estoy acá con esta pista del 2017 y antes de eso la pista, si bien es cierto, era un poquito más artesanal, los obstáculos eran con receptores pequeñitos, entonces pasaba mucho que de repente se quebraba un receptor, entonces se frenaba el entrenamiento. Entonces decían, no, ya va a estar cerrado media hora porque se quebró tal salto, ya, ok. O después te decían, mira, pueden bajar, pero tal salto está cerrado porque se rompió. Ok, entonces como que te restringían, ¿no? Y esas 2 o 3 horas de entrenamiento que habían, se hacían muy pocas, ¿cachai? Que generalmente uno en el downhill normal uno tiene 1 o 2 días para entrenar, no horas para entrenar. Entonces esto lo hace más difícil aún, una pista que además es más difícil que un downhill normal. Entonces en el fondo le va poniendo un poquito pelo a la sopa en lo que es peligrosidad y desde un tiempo a esta parte, en el fondo cuando nosotros tomamos la pista, los obstáculos ya no se fracturan, los sobrecalculamos, entonces en el fondo no tenemos que repararlos, ¿cachai? Entonces ahora por todo el tiempo de entrenamiento realmente se aprovecha. Y este año, por ejemplo, que pasó una cuestión bien buena, digamos, porque en el fondo cambiamos la ruta y por ende también la parte de arriba y por ende cambiaron la ruta de acceso de las camionetas que llevan los pilotos a la partida. Entonces fue una mejor ruta por este cambio de circuito y los pilotos bajaron todo lo que quisieron. ¿A qué me refiero? Que generalmente uno, si tenía alguna pana mecánica, si 3 bajas antes de correr. Si estáis más o menos vivo, podía ser 4, quizás 5, si es que no te pasó nada y todo lo hiciste perfecto. Que igual es poco para una carrera y andar fuerte. Y este año, pues, los pilotos, la mayoría hicieron 6 bajadas. Mis abridores, los que abren pista, que yo los tengo ahí también circulando, hicieron 7, que es N. Y muchos de ellos decidieron incluso no seguir bajando y esperar al final para guardar estado físico. Entonces, este año, pues, tuvieron mucho más entrenamiento que los años anteriores. Y en el fondo, los abridores, un poco para explicar el concepto de abridor. Abridor es un piloto que yo contrato como director de carrera y que lo que hace es testearme los obstáculos antes que lleguen los pilotos oficiales y además previo a largar semifinales, previo a largar los entrenamientos o previo a largar la final, estos abridores me prueban en los obstáculos y me avisan por radio que está todo ok, que los saltos están ok, que nada afecta, que nada está fracturado, que el público está en su lugar, que no sé, todo ese tipo de cosas, que está todo funcionando, ok, está perfecto, listo. Entonces ahí yo ya hago el conteo para largar la carrera. Oye, Seba, ¿y los abridores alguna vez le han dicho, esto es imposible, no se puede hacer esto? ¿Cómo se les Los ocurre? abridores tienen una condición bien particular. Los abridores tienen mucha experiencia, son pilotos que han corrido, algunos no, pero son muy buenos saltadores y en el fondo su feedback es clave. Entonces, claro, muchos de ellos te pueden decir de repente, oye, mira, me flectó un poco este obstáculo, revisémoslo, o siento que nos está costando cruzar, entonces de repente yo la cortaría de 30 centímetros. Y claro, tú decís, ya, por un salto de 14 metros, cortarlo a 30 centímetros, quizás es marginal. No, no es tan marginal. Y se hace, digamos. Nosotros tratamos de calcular de que los pilotos no estén tan estresados en los aires, a pesar de que siempre va a suceder. Oye, Seba, a ver, nuevamente impresiona aquí como porteño, habitante de Valparaíso y de los cerros. A mí me impresiona muchísimo el salto de la Plaza Bismarck hasta la calle Atahualpa. ¿Cuál crees tú que es el punto estrella o el punto más complejo técnicamente que tiene el actual trazado de Valparaíso Cerro Abajo? A ver, el de 2025, que solo se ha hecho esta vez, tiene 2 wall ride. El de Jovellano, que está arriba, después de la escalera de Lyon, ese es nuevo, y este año fue el que más, digamos, caídas nos generó. Nada grave. Y después tenemos el wall ride de Atahualpa, que es el que está después de Bismarck, y ese es el que históricamente hemos tenido muchos caídos, pero yo diría que este año creo que no tuvimos ni uno ahí, porque ya dominaron el obstáculo. Entonces son pilotos que muchas veces también se repiten el plato, o sea, hay pilotos que han corrido 8 veces, 10 veces, y hay pilotos que vienen por primera vez. Entonces, en el fondo, ahí se van como acostumbrando a cómo se comporta cada uno de esos obstáculos. El resto de los obstáculos, yo diría que si bien es cierto, se ven imposibles, no son tan difíciles como esos 2, porque son chuecos, son ciegos esos 2 saltos, no los veis. Entonces, lo hace complicado. Y el tercer obstáculo, creo yo, que más complicado de todos los que tenemos ahí, es precisamente el que tú dices, que es Bismarck, porque tiene mucha altura, es el más largo de todos, tiene 9 metros de largo, y es ciego también, porque cuando te vienes acercando él no ves dónde vas a caer, y venís rápido, venís como sea 45 por hora, por ahí. Entonces, claro, tentáis de memoria, y ahí tenéis que calcular caer en el receptor de memoria. Entonces, es complejo porque ese salto tú de desnivel debe tener por lo menos 6 metros y medio, quizás 7 metros, desde donde despegas hasta donde aterrizas, hasta donde, digamos, está el plano.
¿cachai? Entonces, claro, si uno toma en cuenta que el receptor tiene una cierta altura, 2 metros y algo, ahí le restáis, ¿no? Pero en el fondo es un salto que complica, sí. Oye, amigas y amigos, estamos en territorio vertical y por supuesto estamos acá con Seba Vázquez, multicampeón, un hombre ligado de un comienzo a lo que ha sido Valparaíso Cerro Bajo. Seba, ¿cómo han evolucionado las bicicletas en estos 20 años? ¿Cómo ha sido el cambio tecnológico? ¿Están diseñadas de acuerdo a la ergonometría, no sé, del piloto? No estoy probablemente utilizando pésimos términos, pero tú me vas corrigiendo. ¿Cómo han cambiado las bicis de estos años? A ver, desde que comenzó Valparaíso, la evolución ha sido grande, pero no tan grande como si esto hubiese sido un poquito antes. ¿Por qué? Porque el 2003 ya teníamos bicicletas que eran bastante tecnológicas, a diferencia de lo que había pasado hacia atrás, del 2000, por ejemplo. Y la diferencia con las bicis de hoy probablemente es de ángulos, ha mejorado algo en los pesos y cambiaron los diámetros de las ruedas, porque en algún minuto corríamos con aros 26. Oh, qué chiquitito. Después nos cambiamos, eso era el mountain bike normal, después nos cambiamos a 27,5. Y después se probó 29 y hoy día lo que se usa es rueda delantera 29 y rueda trasera 27,5 en el 90% o 95% de la gente que corre descenso. Mira qué detalle, no sabía. En el enduro, por ejemplo, que es una prueba que también mezcla subida, es más mixto, que se puede usar, esa configuración se llama mullet, que es 29 delante y 27,5 atrás. Y hay algunos que ocupan en enduro doble 29 también, pero en descenso yo diría que el 98-99% de la gente corre con ruedas 29 delante y 27,5 atrás. Entonces ahí también hay un tema de cómo te golpea la escalera, que claramente con una rueda más chica el golpe es mayor que con una rueda más grande. Y por otro lado, la bici avanza más, pero también cuesta más sacarla de velocidad baja. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero hoy día la evolución que ha habido mayoritariamente hoy día que es el diámetro de las ruedas, ángulos de la bicicleta y que son mucho más inteligentes las suspensiones. Al final la hidráulica es mucho más eficiente. Oye, o sea, hay gente que dice que no, es mala educación hablar temas de plata, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, más o menos promedio, ¿cuánto vale una de estas bicicletas hoy en día, la que corre Valparaíso Cerro Abajo actualmente? A ver, yo creo que hoy día podrías hacer descenso con una bici desde los 3 palos más o menos. Y el asta estábamos hasta los 10 más o menos, en descenso, más o menos. Hay bicis más caras, las de enduro tienen más cosas, tienen tubos retráctiles, tienen otro tipo de cosas que también las encarecen, pero en el fondo estamos hablando de que una bici de carrera debe estar más o menos en torno a los 9-10 millones de pesos aprox. En el contexto internacional, ¿dónde está la carrera de Valparaíso Cerro Abajo? ¿Es una fecha mundial o todavía no pertenece? ¿En qué instancia está exactamente Valparaíso Cerro Abajo ahora? Mira, Valparaíso Cerro Abajo partió como una copia mejorada de una carrera que se hizo en Lisboa, que hizo Red Bull incluso muchos años atrás, y de ahí no se hizo más, y bueno, y en el fondo surgió esta idea de hacer esta carrera que agarró mucho vuelo rápidamente, y no solo agarró mucho vuelo, sino que también lo que hizo Red Bull fue ponerla también en Colombia, ponerla también en México, ponerla en Italia, incluso el año pasado hicieron un clasificatorio en la India, para todo lo que eran todos los pilotos de Asia. Y ya estamos hablando de un torneo que tiene 3 fechas en el año y que seguramente se van a seguir sumando más fechas. Yo creo que van a terminar siendo unas 5, quizás 6. Y tener en el fondo como una Copa del Mundo de Cerro Abajo, que sería como los descensos urbanos, que hoy día no existe, que solamente existe en tierra. Oye, Seba, tú tienes una experiencia internacional, largo tiempo, ya un corredor senior, un máster. ¿Sientes que hay otra ciudad eventualmente donde se dé esta relación con la población, con el público, de lo que sucede en Valparaíso? ¿Por qué lo digo? Porque como porteño uno sabe que esta es una fecha que uno espera en Valparaíso. Hay una conmoción a nivel vecinal por esta carrera. ¿Has visto algo parecido, no, en otras ciudades? ¿Se ha ido replicando esto? O sea, claro, hay otros intentos, ¿no? En Coquimbo hay una que se hace. No se hace todos los años, pero la hacen cada ciertos años y es una carrera bastante buena. No es tan larga como la de Valpo, no es tan peligrosa, pero claramente es un súper buen approach para alguien que eventualmente quiere participar de una carrera urbana y que en Valparaíso no puede, porque tenés que matar a alguien para correr Valparaíso, te tenés que invitar y tenés que estar entre los mejores del mundo. Es súper difícil poder correr Valparaíso. Que te inviten ya... ¿Cómo te invitan? ¿Cómo se hace, perdón? A ver, te invitan a la final del año anterior. Todos los que estuvieron en la final del año anterior, los 15, están invitados. Si es que alguno no puede o está lesionado, corre la lista. Y después, como son 32 cupos, ahí después tú no sé, pues invitan a alguien que haya hecho algo bueno en algún urbano en otro lado, o alguien que haya ganado alguna carrera muy prestigiosa, también lo invitan, o no sé, por ejemplo, al nuevo campeón argentino, o al nuevo campeón colombiano, también lo invitan, como para que, pero en el fondo tenés que haber ganado algo importante para que te inviten. Y en el fondo
si tu nivel no es muy bueno, no te van a volver a invitar. Si te accidentaste, tampoco te van a volver a invitar, ¿cachai? Porque significa que no fuiste capaz de sortear lo propuesto, en el fondo, ¿cachai? Entonces, es de difícil invitación, Valparaíso. Muchos quieren correr, hay una frase muy buena que me gusta que ocupaba el Beat, que era un audiovisual que iba a las carreras al principio en Valparaíso y de mountain bike, y él decía, todos quieren correr Valparaíso hasta que están en Valparaíso. Porque dice, no, yo puedo correr porque yo soy más rápido que Juanito y no sé qué, no sé cuánto, y llegáis ahí, te paráis en Bismarck y cacháis que el receptor está a la mierda, ¿eh? Y decís, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces pasa un poco eso. El receptor un poco es como nosotros le decimos, la rampa, ¿no? No es el término adecuado, supongo. Claro, la rampa es un término medio genérico, el receptor es donde aterrizo. Ya. O landing, que no hay en inglés, digamos. Y el kick de salida sería como donde despegué. ¿Cachai? Dentro de lo que es concepto rampa. ¿Cachai? Oye, Seba, las últimas consultas acá en territorio vertical. Primero, la participación de mujeres. Yo recuerdo que fue más o menos al comienzo, ¿no? ¿Fue inmediatamente o después se integraron las mujeres? No, siempre hubo categoría mujeres. ¿En la misma pista para las mujeres? Misma pista, siempre hubo categoría mujeres. Y en la medida que la pista se fue complejizando, las mujeres fueron dejando de ir. Esa es la realidad. Y se fue poniendo muy difícil, entonces fueron dejando de ir. Y en un minuto ya, como se generaba la categoría y nadie iba, finalmente se terminó siendo solo para hombres. Entonces, desde hace unos años, yo diría que unos 4 años, se está intentando de que las mujeres vuelvan, pero el concepto de la carrera no quiere opcionales. Digamos, los obstáculos a veces en la tierra tienen opcionales. O sea, en el fondo, si hay un salto gigante, hay un opcional que es más lento si yo no quiero hacer ese salto. En Valpo no hay opcionales. En el Valpo la ruta es una. O vuelas o vuelas. Entonces, en el fondo, lo que se ha hecho es ponerles un coach, se hace un camp donde se las entrena, se les ayuda. Hay muchas que tienen muy, muy buen nivel, pero también los que civiles espectadores de Valparaíso te ponen nervioso, estar allá es difícil. Ya. Y este año hubo una chica que hizo, 2 chicas que hicieron todo el trazado, pero con algún grado de dificultad, pero hicieron todo el trazado y a una de ellas se le cronometró, como un test, digamos, como para ver cómo está el nivel de las mujeres versus la peligrosidad de la pista, si ni siquiera tiene que ver con los hombres, tiene que ver con si van a poder hacer la pista o no, digamos, ¿cachai? Ese es un poco el foco, pero yo creo que están bastante más cerca que antes, pero aún así nos cuesta, a nosotros, no yo, digamos, pero Red Bull genera invitaciones a un montón de pilotos que las rechazan, porque consideran que el evento es muy peligroso. Oye, Seba, a propósito del peligro, las medidas de seguridad de todas formas me imagino que se han ido incrementando. Tú algo me comentabas por ahí que antiguamente los receptores eran mucho más chiquititos, ahí donde aterrizar. Sí. Esto ha ido cambiando, pero un detalle más pedestre quizás. La ropa, porque yo he visto de repente corredores que se tiran con poleras. Así como, hoy día ya no se puede, ¿eh? Ya no se puede, ¿no? No se puede hacer eso. ¿Cuáles son las medidas de seguridad en ese sentido para Valparaíso? Hoy día tenéis que ir con protecciones, en el torso, digamos, una jofa, una chaqueta protectora, codera, rodillera, ¿sí? Y casco integral sería lo exigido. Incluso puedes correr sin guantes, si quieres. Pero, sí, pero la mayoría ocupa además guantes, qué sé yo, algún protector de cadera, si es que te va a ir de lado. Pero claro, lo recomendable siempre es protegerse. ¿Sí? Hay gente que no usa muchas protecciones y es respetable, pero claro, cuando te toca tocar el piso, lo vaya a pagar. Absolutamente. Bueno, nada, Seba, encantado de tenerte y podamos seguir abordando y conversando en territorio vertical lo que es el desarrollo de esta increíble y adrenalínica carrera en Valparaíso Cerro Abajo, ya por más de 20 años instalada en el alma de la ciudad apuesta. Gracias a ti y bueno, vamos a estar hablando de esto largo y tendido. Así es. Desde lo alto del cerro, donde la ciudad se dobla y se lanza, nace Territorio Vertical, una serie original donde el deporte, la cultura y la identidad se cruzan en las pendientes de Valparaíso. Territorio Vertical es presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Organiza y produce ADN Deportes y Pehuel. Aquí vives el deporte desde otra galaxia y sientes la emoción de premios en casino de otro universo. Cada giro, cada acierto te acercan a una celebración intergaláctica. Que se enciendan las velas en este aniversario, porque no es un año más. Celebramos 16 años contigo. Ahora con más beneficios para ti y con una mejor experiencia de juego. Dale un giro a tu vida en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.